Nos acompaña el doctor Ricardo Preda, especialista en delitos económicos y sobre todo una persona que nos va a ayudar a entender qué es lo que significa el lavado de dinero, porque parece una cuestión muy compleja entender todo el esquema de cómo funciona, cómo se lava dinero, cómo se va de divisas, qué significa cada una de estas cosas, que en materia de derecho a veces uno habla como si el resto supiera y entendiera de qué se trata verdaderamente, pero queremos que el doctor Preda nos explique con detalles y sobre todo bien entendible de qué se trata todo esto. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, Santi, para ti y para la audiencia AM. Un placer estar acá en el programa. Doctor, ¿qué es el lavado de dinero? Y básicamente, ¿cómo se lava dinero? A partir de esto que explota en Brasil, donde se dice son 1.656 millones de dólares, es apenas lo que se pudo corroborar, podrían ser más de 8.000 millones de dólares verdaderamente, sobrevaluaban obras del dinero que finalmente tomaban de Petrobras, repartían dinero hasta sectores políticos, sectores económicos de poder en el Brasil. Pero, ¿qué es el lavado de dinero propiamente? Bueno, el lavado de dinero, como decía un profesor mío, es algo que tiene su origen con el nacimiento del dinero. Ahora, como delito en sí, o sea, formalmente como delito, esto recién comienza a llamar la atención de los estados a finales de la década de los 80. En 1988, en el Congreso de Viena, que era un congreso relacionado al narcotráfico, se establece en ese congreso que se le inste a los estados, y de hecho que parte del tratado dice eso, que se les inste a los estados no solamente a penalizar el tráfico de drogas, sino también la legitimación del capital proveniente de la droga. Ajá. Bueno, a partir de ahí, de 1988, nuestra Constitución, y esto es muy importante, Santi, nuestra Constitución de manera expresa le ordena al legislador inferior, es decir, al Congreso, a que penalice la legitimación de capital proveniente del narcotráfico. El artículo, creo que 71 de la Constitución, así lo establece, y es así que en 1996 tenemos nuestra primera ley, la Ley 1015, que penaliza el lavado de dinero. Luego, el Código Penal de 1997 deroga la parte penal de la Ley 1015 y establece en su artículo 196 el lavado de dinero. Como el lavado de dinero tiene su nacimiento solamente en la legitimación de dinero proveniente del narcotráfico, pero eso luego fue extendiéndose más hasta la última modificación en el 2008, donde se amplió el catálogo de delitos y de hecho puede provenir de varios delitos que son comunes, por decir de alguna manera, como la estafa, la lesión de confianza, ¿Y etcétera. cómo se lava ese Bueno, dinero? ahí viene la cuestión. El tema del lavado de dinero se puede realizar de diferentes maneras. El Código Penal, y acá lo importante es establecer lo siguiente. Uno puede dar una definición teórica del lavado de dinero. Ahora, desde el punto de vista estrictamente legal, nuestro Código Penal establece que es lavado de dinero el ocultar objetos o simular la procedencia de objetos que tengan su origen en un catálogo de delitos, no en cualquier delito, sino en Ajá. un catálogo de delitos. Acá ya hallamos una primera diferencia con la legislación brasileña. La legislación brasileña establece que el lavado de dinero es ocultar o simular un bien proveniente de cualquier delito, o sea, cualquiera. En nuestro Código Penal no es cualquier delito, sino se establece en el artículo 196 un catálogo. Es decir, si uno oculta un dinero proveniente de un delito que no está en ese catálogo, propiamente no es lavado de dinero. Entonces, ahí hay diferencias entre la legislación brasilera y la legislación paraguaya. La paraguaya, muy parecida a la alemana, entonces se basa en un catálogo, es decir, no es el ocultamiento de un objeto proveniente de cualquier delito, sino de unos delitos que están expresamente establecidos en el artículo 196. De esos delitos expresamente establecidos, yo quiero ir al caso puntual para Sí, no dispersar por una cuestión de sí, sí, economía de tiempo. sí. Este dinero básicamente nacía de la petrolera de Brasil, de donde se sacaban recursos porque había que construir obras. Las obras se sobrevaluaban. Las obras que podían costar 10 dólares terminaban costando 10 millones de dólares, por poner un ejemplo. Todo ese excedente, que era dinero mal habido, por llamarle de alguna manera, terminaba distribuyéndose entre cambistas.
¿Qué rol tenían los cambistas y por qué las casas de cambio son sospechosas en los casos de lavado de dinero? Bueno, en Brasil, y acá vamos a la realidad de Brasil, Brasil tiene un control muy estricto hacia la salida de dinero de su país, distinto al caso paraguayo. Acá no hablando de lavado de dinero ni nada en particular, sino un paraguayo puede hacer una transferencia sin ningún inconveniente de su cuenta a cualquier lugar del mundo, el monto que le parezca. O sea, no hay ninguna limitación, uno no paga ningún impuesto por remesar su dinero al exterior. Distinto a Brasil. O sea, de Brasil yo no puedo extraer divisas sin que eso deje de pagar tributos. El solo hecho de extraer divisas del país. En el pasado, en Brasil, había unas cuentas que se denominaban CC5 que podían tener los extranjeros no residentes en Brasil y a través de esas cuentas CC5 se habían extraído muchísimo dinero de Brasil y habían parado en casas de cambio de Paraguay. Ujú. Eso motivó en su momento el pedido de extradición de varios propietarios de casas de cambio en Paraguay y la justicia, acá es muy importante hablar de lo resuelto por la justicia paraguaya en aquel momento, porque Paraguay rechazó esos pedidos de extradición, argumentando que la conducta de evadir divisas, por alguna manera decirlo, no estaba penada en Paraguay y por ende no se podía conceder la extradición y fue rechazada. Este rechazo incluso tuvo la venia de la Fiscalía General del Estado en aquel momento, estamos hablando del año 2005, y fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia. En ese caso, que se llamó cuenta CC5, entonces el dinero provenía específicamente de lo que se denominaría una evasión de divisas, y por eso Paraguay rechazó. En el caso que me estás planteando ahora, aparentemente, si es así, yo no conozco el caso en detalle, ¿verdad? Pero si el caso es así, el dinero provendría de hechos de corrupción. Bueno, en ese caso, si se trata de una causación de un perjuicio a una empresa como Petrobras y el dinero proviene de ese hecho, sí sería punible también en Paraguay. Pero si se trata solamente de evasión de divisas, vamos a tener un inconveniente en cuanto a la doble incriminación. Insisto en esto, Doc. ¿Cuál es el rol de la casa de cambios? ¿Por qué el cambista es fundamental dentro de este negocio? Recibe reales y cambia dólares. O sea, básicamente esa es la operación y durante años ha sido, según comentarios, y eso fue lo que motivó esos pedidos de extradición en su momento a Brasil, que el dinero pasaba en físico, de reales, o sea, reales del lado brasilero, pasaban por tierra, por el Puente de la Amistad, al lado paraguayo, y en las casas de cambio se cambiaban a dólares y los brasileros podían remesar a los lugares donde ellos tenían sus cuentas, fuera de Brasil, obviamente. Sin ¿verdad? tener un registro del origen de ese dinero. Claro, sin tener el registro del origen de ese dinero. Simplemente se traía, a ella no importa si los reales fueron, para los brasileros, ¿verdad? No importa si los reales fueron obtenidos lícitamente. O sea, en ese negocio estuvieron involucrados muchas personas que tenían negocios lícitos. O sea, tenían negocios lícitos, pero lo que querían eran extraer dinero de Brasil sin pasar por sus órganos de control y eso motivó que se realicen varios procedimientos contra ciudadanos paraguayos en Brasil. Si tenemos a mano las placas que habíamos solicitado, y Enrique también tiene algunas como para explicarnos todo esto, me gustaría que lo pongan al aire, por favor. Esto que tiene que ver con el silencio que denominamos nosotros por parte de la CEPRELAT, que hasta ahora no se ha expresado respecto a esto que sucedió, salvo una declaración pública de su titular diciendo que ya desde el 2014, 2015, 2016, ellos le estaban siguiendo el rastro a Darío Messer, pero que desde la Fiscalía han dicho que recién esto llegó el 17 de abril al Ministerio Público como un informe. Vamos a la siguiente placa, vamos a ir pasando para poder entender un poco parte de lo que queremos mostrarles. Según informes de Estados Unidos del marzo de 2017, Paraguay es el mayor centro de lavado de dinero de América Latina. Organizaciones transnacionales lo que hacen es blanquear sus operaciones ilícitas a través de bancos, financieras y casas de cambio. Y esto es posible gracias a fronteras sin control, a casas de cambios que no están reguladas. La cantidad de casas de cambios que hay en zona de frontera es impresionante. Y el alto índice de corrupción y de impunidad. Mirando otro informe que es del mes de agosto del año pasado, el Instituto Basilea,
que lo que mide es el índice antilavado de activos, dijo que Paraguay es el peor país de Latinoamérica en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Y este dato es fulminante. Entre 147 países, Paraguay figura entre Irán, Afganistán, Mozambique, Uganda, Tanzania, Camboya y Burkina Faso en materia de prevención del lavado de dinero. Sin embargo, lo que salta en Paraguay respecto a estas personas que estamos viendo, Morco Messer, Darío Messer, el propio presidente de la República, Horacio Cartes, que en su momento había tenido una condena por evasión de divisas, es verdaderamente un escenario tremendo. El mayor escándalo del lavallato de Brasil tiene que ver con constructoras y contratistas de obras públicas de Brasil que se repartían todos los contratos de Petrobras. ¿Qué es lo que hacían con estos contratos o cómo lo hacían básicamente? Con complicidad de los directores de la petrolera que sobrevaloraban contratos públicos. Producto de estos contratos públicos sobrevalorados es que en marzo del 2014 la Policía Federal empezó a realizar allanamientos en gasolineras que eran usadas para fachada del lavado de dinero y de los excedentes que se distribuían finalmente entre funcionarios sobornados, legisladores y políticos en general. Los números del lavallato nos muestran 1.800 procedimientos, cerca de 300 personas que terminaron siendo acusadas en el marco de esta investigación, 40 sentencias por corrupción con delitos como crimen contra el sistema financiero internacional, tráfico transnacional de drogas, lavado de dinero y evasión de divisas. Y además 183 condenas con 119 personas. Y si sumáramos los años de cárcel, estamos hablando de más de 1.800 años de cárcel aproximadamente. En términos económicos, comprobados unos 2.000 millones de dólares, pero se estima que en realidad el perjuicio fue mayor a 8.000 millones de dólares. Y preparamos, Enrique, un informe respecto a esto, pero antes del informe, este hombre que es clave para nosotros. Desde el 2009, el ministro secretario ejecutivo de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes es Óscar Voidanich. Han pasado varios gobiernos y Voidanich continúa en esta secretaría. A pesar de lo que les mostrábamos hace rato, son los índices de Paraguay en materia de combate al lavado de dinero. Pasó Fernando Lugo, pasó Federico Franco, pasó el propio Horacio Cartes y Voidanich continúa como el intocable dentro de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero. Hoy la Fiscalía, hoy el Ministerio Público dice que recién en el 17 de abril de este año, recibió informes de la Secretaría de Lavado de Dinero respecto a el caso Messer en particular. ¿Por qué no lo hizo antes? Voidanich tiene mucho que explicar a la sociedad paraguaya y a la justicia de Brasil respecto a los requerimientos que se han realizado desde un primer momento respecto al caso Darío Messer. Doctor, el lavado de dinero en sí, de todo esto que estábamos hablando, que llega a Paraguay, que se lava finalmente en Paraguay, constituyendo empresas o utilizando casas de cambio y demás, ¿qué implicancia tiene legalmente para nuestro país? Bueno, hay que recordar que en el tema de lavado de dinero hay un grupo que se llama Grupo de Acción Financiera Internacional, conocida por sus siglas GAFIT. En el caso de Paraguay forma parte de este grupo, específicamente GAFILAT, que es el GAFI para América Latina. Nosotros en principio debíamos haber sido evaluados este año, creo que pasó para el año que viene, evaluados en materia de cumplimiento de las normas antilavado. Paraguay había salido en su momento de la lista gris hace unos años y justamente a través de la anterior evaluación, que creo que fue en el 2008, y ahora estamos ante una nueva evaluación donde si salimos mal parados, digamos, eso va a hacer que volvamos a esa lista gris. ¿Y qué efecto tiene eso para el país?
Bueno, tiene como efecto para el país que los bancos que actúan como corresponsales, cuando uno va a realizar una transferencia, aunque sea a Argentina, muchas veces el dinero en realidad pasa por Nueva York. O sea, uno hace acá la transferencia, va a un corresponsal, la mayoría están en Estados Unidos, y de ahí va al otro lugar del mundo donde estamos enviando el dinero. ¿Qué efectos tiene cuando estamos en una lista gris? Que los bancos que actúan como corresponsales no quieren tomar cuentas de bancos paraguayos. ¿Por qué? Porque genera un riesgo mayor en tema de lavado, lo cual hace que tengan que invertir más en horas hombres de personas que estén controlando los clientes de Paraguay, y eso no justifica por el nivel de operaciones que tenemos en Paraguay. Ese es un efecto así tangible de lo que puede tener que seamos catalogados de un país vinculado al lavado de dinero. Ahora, vamos a ver cómo salimos en esta evaluación que nos toca, si no este año, a inicios del año que viene. Y Paraguay en materia normativa, digamos que cumple con los presupuestos generales del GAFI. Ahora, lo que se va a evaluar es si en la práctica se están aplicando estas reglas. Y me preguntabas hace rato cómo se lava. Y se lava a través de negocios que en la apariencia pueden parecer lícitos, y qué efectos esto tiene para la economía. Y muchas veces puede crear burbujas. O sea, uno te podría decir incorrectamente que el lavado de dinero favorece a crear fuentes de trabajo, pero esa creación de fuentes de trabajo muchas veces es artificial, porque quien lava dinero, en especial producto del narcotráfico, lo que tiene es una gran cantidad de efectivo que lo quiere convertir en algo utilizable. ¿Qué significa eso? Que no es como una actividad comercial normal. En una actividad comercial normal, una persona quiere ganar dinero. Los que lavan dinero, en especial producto del narcotráfico, no quieren ganar dinero. Lo que quieren convertir ese dinero es en darle una apariencia lícita. Entonces, muchas veces pueden perder dinero en los negocios, pero con el solo fin de darle una apariencia lícita. Un hotel. Claro, un negocio ¿y dónde está el efecto acá para la economía? Que ellos van a alegar que tienen un tráfico de dinero, pues, teóricamente lícito, no lo es así. Ellos están utilizando ese dinero mal habido. ¿Y eso qué efecto tiene en la economía? Que muchas veces las empresas que sí tienen un capital lícito van perdiendo ante estas empresas, y estas empresas van generando supuesta clientela, supuestos negocios, que una vez que lavan todo ese dinero que tenían planificado lavar, se van, con el efecto de que dejan la fuente de trabajos que habían tomado en su momento, dejan sin ninguna cobertura. Y las empresas que tenían un capital lícito, muchas de ellas pudieron haber quebrado en la competencia contra este Pues no tipo había de con qué capital. competir, de hecho. Claro, pues es difícil competir con alguien que en realidad no le interesa ganar dinero. Lo que le interesa es, tiene una habitación con 100 millones de dólares en físico y lo quiere convertir de alguna manera en algo que se pueda utilizar. No le interesa que al final del día termine con 50 millones, pero 50 millones ya, como se dice habitualmente, lavados, y que él pueda utilizar. Y ahí viene el tema de cómo afecta eso a la economía formal, a los empresarios que tienen que tomar un crédito para instalar una empresa, a diferencia de uno que instala una empresa al solo efecto de justificar movimientos de dinero. Y ahí está la simulación del origen. Cuando uno crea una empresa con el fin de aparentar de que el dinero que está insertando o está depositando en el banco proviene de una actividad lícita, pero esto realmente es solamente una fachada. En Paraguay, a través de reglamentaciones, se ha tratado de reducir este campo. Incluso ahora hasta los escribanos son sujetos obligados y tienen que declarar o le tienen que preguntar a su cliente de dónde el origen de ese dinero. También se ha tratado de limitar las operaciones en efectivo. Doctor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Santi, y por la invitación, y a la audiencia un saludo.